Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a los presentes y a los que se nos van a ir conectando a través de la mañana. De verdad, para nosotros es un placer continuar con los eventos de este congreso, que hasta el momento nos ha ido muy bien. Me presento, mi nombre es Laura Vega, soy la presidenta del ACS Chapter de la Universidad Nacional y el día de hoy traemos una charla súper interesante porque tenemos a un egresado de la Universidad Nacional con una trayectoria súper impresionante. Él es el doctor Sergio Madrigal Carballo. Él fue, bueno, sacó su licenciatura en química industrial, también fue un tiempo profesor en la Universidad Nacional y también ha sido investigador asociado en la Universidad de Wisconsin y ha hecho su carrera en Estados Unidos, tanto así que ahora es parte de dos emprendimientos en la parte de biotecnología y él nos va a comentar un poco más de eso justo en esta reunión. Entonces, para nosotros es un placer y estamos honrados con la presencia del doctor Sergio. Sin más, los dejo con el expositor. Muchas gracias, Laura. Primero que todo, agradecer la invitación y tus palabras fueron muy bonitas. Agradecer también al doctor José Ángel por la invitación también a participar. Sí, como vos decís ahí, tengo un tiempo estando acá en Estados Unidos y quiero contarles un poco cómo las actividades científicas que hemos venido realizando a lo largo de nuestra carrera profesional han permitido un poco movernos de Costa Rica hasta acá, Estados Unidos, y eventualmente poder impactar un poco en la sociedad. Y eso es como he llamado la charla. Voy a compartir la presentación por acá. A ver. Okay, poner esto. Ustedes me dicen, no se ve todavía. No, todavía no. Ok, vamos a ver. A mí me disculpo porque me come la tecnología con estas cosas. Hace mucho que no hay clases, es una vergüenza para mí. No se preocupe, Me tranquilidad. voy a compartir nada más, ¿no? ¿Verdad? Como share screen. Ajá, y ahí escoge la pantalla, digamos, que desea compartir. Y si necesita el audio, entonces hay un pequeño botoncito que dice como unir audio de la computadora también. Okay. Vamos a ver, ustedes me dicen. Si se Ahora ve, sí se ve. parece se ve. Yo no la veo. Así aquí, ok. Vamos a ver. Voy a volverme un poco. Bueno, pues sí, como les comentaba, la idea es, he llamado a la charla Nanonatura porque es una iniciativa que desarrollamos un tiempo atrás y en la cual se basa nuestra investigación, nuestro eje central de investigación. Por eso quería llamarlo así, porque en teoría esta conferencia va a ser un link entre lo que es la parte de tecnologías verdes con la nanotecnología. Entonces voy a contarles un poco de qué es lo que llamamos nanonatura. Y básicamente vamos a resumir en algunos ejemplos de innovaciones basadas en nanotecnología y productos naturales que hemos puesto de alguna manera al servicio de la sociedad. Vamos a hablar un poco, o vamos a dividir un poco la presentación en hablar un poco de qué es la nanotecnología. Les voy a explicar un poco sobre algunos ejemplos de personas que han impulsado la nanotecnología y que me han motivado mucho a mí como profesional, y creo que uno como individuo tiene que tener buenos modelos a seguir. Entonces les quiero contar un poco la historia de quién me motivó a mí a trabajar un poco en esto, un poco de lo que he hecho, casos de éxito a nivel académico, primero cuando estaba en Costa Rica y trabajando en la universidad, y ahora el salto que hemos dado un poco a la parte de emprendimientos. ¿Qué es la nanotecnología como tal? Bueno, resulta que la nanotecnología, ya muchos pueden saberlo, voy a hablar muy general de esto, ¿verdad? Se compone por dos términos, nano y tecnología. Nano hace referencia a la escala nanométrica, de 10 a la menos 9, de acuerdo al sistema internacional. Y tecnología, que es un punto muy importante, es un producto o solución para resolver un problema.
En este caso, quiero enfocar en esas dos palabras porque nanotecnología como tal debería de ser aplicar los conceptos de la nanoescala para generar un producto o una solución que se ponga al servicio de la sociedad. Y muchos de ustedes en los chapters que participan, tanto en química, tanto en biología, tanto en biotecnología, en ingeniería de bioprocesos, en farmacia, pueden o tienen que entender la diferencia entre lo que es hacer nanotecnología y lo que es hacer nanociencia. Y eso es un punto muy importante. Nanotecnología nos va a permitir o nos va a generar una aplicación, un producto que eventualmente va a ser utilizado por la sociedad. En cuanto a nanociencia, lo que nos va a dictar son bases de investigación para eventualmente desarrollar un producto. Muchas de las investigaciones que nosotros hacemos en nanotecnología se quedan siendo nanociencia. Y es muy importante que intentemos dar ese salto y llevar ese producto, esa solución a la sociedad. Y por eso es que es importante establecer esas diferencias. El segundo punto de la tecnología, que para mí es el más importante de todos, es que tenemos que reconocer la tecnología como una tecnología convergente, en la cual muchas diferentes áreas en las cuales todos nos vemos representados, biología, farmacia, ingeniería, química, conviven o coexisten a partir de una multidisciplinaridad, a partir de generar diferentes aspectos a una solución común, que es lo que se transforma en la solución nanotecnológica. En ese sentido, no importa quiénes seamos, hombres, mujeres, grandes, pequeños, tenemos que aprender a trabajar en equipo. Y eso es algo que tenemos que cambiar, porque lamentablemente mucho tiempo en nuestra cultura científica se ha dado que no existe la colaboración. Con los años se ha intentado cambiar, se ha hecho avances bastante importantes, pero una de las cosas que diferencia a los países en desarrollo, los países desarrollados, es esa capacidad de trabajar en equipo, es esa capacidad de conjuntamente resolver los problemas y escuchar las posiciones de cada uno de los miembros desde sus diferentes perspectivas con un objetivo o un norte común. Y eso, si pueden ustedes aplicarlo en su vida profesional, va a ser para mí el mejor regalo que podemos tener o la mejor manera de lograr trascender en un campo tan complejo. En base a eso, quería contarles un poco la experiencia de unas personas que me motivó a mí más a entrar en este campo. Cuando nosotros trabajamos por ahí, terminamos nuestro trabajo de investigación por ahí en los años 2000, principios de los 2000, empezamos a escuchar sobre las investigaciones que tiempo atrás había conllevado este científico americano, Richard Feynman, que en el año 1959, en esta clase que él tituló Todavía queda mucho campo al final, ¿verdad? Básicamente él planteó un concepto que fue interesante y él de hecho no dio la clase como un concepto, como una idea, él lo plantea aquí y lo pongo en esta slide que dice, es una invitación a ingresar en un nuevo campo de la física. Él había conceptualizado una idea, ¿verdad? Que lo motivaba a creer que era posible manipular los átomos a la nanoescala. Y él decía, ¿por qué no es posible, por ejemplo, escribir los 24 volúmenes de la Enciclopedia Británica en la punta de un clavo? En 1959, para muchos era una locura. Hoy día sabemos, conocemos los microchips, conocemos los microprocesadores y miles de cosas que se pueden hacer a la nanoescala. Y él decía, si logramos trabajar o manipular los átomos en diferentes distancias, un mundo entero nuevo de la física se nos va a abrir. Me acuerdo que, bueno, contaba su biografía, ¿verdad? Que él dio esa charla muy emocionado y muy motivado por ver cómo la comunidad científica iba a tomar sus ideas, ¿verdad? Y llegó a su casa, ¿verdad? Lo primero que le preguntó a la esposa es, ¿qué opinó la gente de tu charla? ¿Cómo te fue? Y él comentó, bueno, lo que me decían era que seguramente está bromeando, señor Feynman. Y muy graciosamente él siempre se quedó con esta explicación. Eso es lo que la gente pensaba de mí. Sí, que yo estaba loco, que estaba pensando, eso piensan siempre en muchos de los genios que cambian la sociedad para bien, ¿verdad? Y aquí en este gráfico quería enseñarles, bueno, básicamente él cuenta lo que la gente pensaba de él y él siguió trabajando, desarrolló sus teorías, ¿verdad? Que eventualmente lograron establecerlo a él como una persona de las más influyentes en el campo de la física cuántica y en el campo de lo que se conoció posteriormente como las nanotecnologías. Feynman era una persona que era muy social, era una persona muy agradable, le encantaba, obviamente, reconocido en el campo científico,
dar charlas, dar seminarios, pero lo que más le gustaba era sentarse con la gente, por eso lo pongo en esta imagen, y compartir conocimiento, compartir las ideas, convencerlos. En esta imagen, él tuvo la oportunidad de trabajar en el laboratorio de Los Álamos, cuando se estuvo trabajando desarrollando la energía nuclear. En la foto que pongo abajo, en la parte derecha, se ve sentado con una pipa a Oppenheimer, que era el director del laboratorio de Los Álamos y el director del proyecto, de los proyectos relacionados con energía nuclear en los Estados Unidos. Y en la caricatura de arriba quiero explicarles algo muy interesante. Resume un poco los aspectos de la vida y cómo veía la vida de la sociedad de Richard Feynman. Obviamente la física en la derecha arriba es la parte más importante de su vida, pero él tiene muchos otros complementos sociales que les quiero contar ahora, que lo hace una persona única y súper curiosa, pero más importante al final para él, en la sección verde que señalo ahí, es que la naturaleza para él era lo más importante. La naturaleza era la base de todo en la vida, y conocer e interpretar cómo la naturaleza hace las cosas era la manera más fácil o el camino más corto para encontrar una solución tecnológica. Y eso tiene mucho que ver con lo que nos reúne el día de hoy acá, que tiene que ver con la tecnología limpia y la química verde. Además de que Feynman era una persona reconocida científicamente, que tenía obviamente, que era respetado y tenía un comportamiento profesional intachable, una de las características que a mí más me agrada de Richard Feynman es que era una persona totalmente a tierra, totalmente transparente, alegre, jovial, un aspecto que no se ve de él. Uno piensa en un científico como una persona que no comparte, que no es social. Les cuento un poco cómo era él en realidad. Era una persona que le encantaba tocar música, era apasionado de tocar los bongoes. Como dice ahí en una de sus frases, dice que lo más importante es que no te engañes a ti mismo, porque tú eres la persona más fácil de engañar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que usted tiene que ser una persona transparente, una persona no con doble cara. A como es usted, así tiene que vivir, así tiene que aplicarlo en el campo científico, pero también en su campo personal. Es muy importante que a como vamos a vivir nosotros una vida científica, aprendamos también a vivir una vida personal y social, ¿verdad? Él fue invitado muchas veces, ¿verdad? Tiene unos pensamientos muy novedosos, y fue invitado muchas veces a dar charlas que revolucionaron en muchos lugares lo que era la educación universitaria, por ejemplo. Él tenía una idea de que, por ejemplo, en mi caso, si yo quiero ser capaz de enseñar algo, lo mejor que puedo hacer es, pero si yo quiero ser capaz de transferir un conocimiento, lo mejor que tengo que hacer es enseñarlo. Y la única manera de alcanzar el nivel máximo de conocimiento es que yo pueda explicar mi conocimiento a alguien más. Si yo soy capaz de enseñarle un concepto o transferir un concepto a alguien y que lo entienda, he alcanzado el grado máximo en ese conocimiento específico. Y él crea mucho en la autoeducación, él crea mucho en que las estructuras académicas de esos tiempos, estamos hablando de los años 60, estaban un poco corroídas, y que era importante dar un cambio a la autoenseñanza, al autoconocimiento, a la lectura, al entender los sistemas y más que todo a fomentar la curiosidad científica. En los años, principios, finales de los años 50, fue invitado por el gobierno de Brasil a un año sabático con el fin de que él transformara la educación en Brasil. Cosa que pasó porque Brasil pasó de ser un país científicamente considerado en el tercer mundo a la potencia que es el día de hoy en ciencia y tecnología. Y lo hicieron a partir de los comentarios duros y directos que Richard Feynman les hizo en términos de la manera que ellos tenían de educar. Un sistema que era memorístico, un sistema que era enfocado a que el profesor tenía siempre la razón, no se le podía discutir nada, y un estudiante tenía que apegarse a lo que decían los libros y nada más. Todo ese concepto fue cambiado, hoy día fue mejorado, y Richard Feynman fue uno de los impulsores de ese proceso. Aquí lo podemos ver en una de las conferencias que él tenía. Pero lo más curioso, y lo que hace a Richard Feynman un carácter especial, es que pese a que él estuvo en su año sabático trabajando arduamente en modificar el sistema pedagógico brasileño, siempre encontró tiempo en las tardes, en las noches, en los días feriados, de participar en aspectos sociales. Como él adoraba los bongoes, fue invitado, y es el único americano que ha sido invitado a formar parte de una academia de samba en Brasil, que participó del Carnaval de Río. Y es una de las cosas que más se recuerdan
de las excentricidades de Richard Feynman. Él se escapaba de los congresos al final, cuando no tenía tiempo de trabajo, se escapaba sin que nadie se diera cuenta por las puertas de atrás de los edificios de congresos y se iba a las favelas a ensayar con su grupo de samba. Y el día que fue el Carnaval de Río, a él cuenta en su biografía que lo invitaron al Parque de Honor a ver el carnaval. Y él dijo que no se sentía indispuesto y que no podía participar ese día. Cuando los encargados del Ministerio de Educación estaban en el palco y vieron a Feynman en medio del desfile tocando los bongos, se sorprendieron mucho, ¿verdad? Y hay videos que ustedes pueden encontrar en YouTube respecto a eso, y eso habla muy bien de cómo era Richard Feynman. Él fue galardonado con el Premio Nobel en 1965 por esos descubrimientos que potenciaron o que sentaron la base para el desarrollo de la nanotecnología, y muy curiosamente su biografía, escrita por él mismo, lleva por nombre "Está usted de broma, señor Feynman", que fue lo que la gente le dijo a él cuando dio su primera charla. Yo les quería contar un poco de la historia de él. La biografía la pueden buscar, es un libro que es bastante divertido de leer porque combina muy bien cómo tiene que ser un científico en el laboratorio y fuera del laboratorio. Si tienen tiempo, es una lectura que no es larga y vale la pena verla. Se pueden conseguir el libro en algunas partes y se lo recomiendo porque a mí el carácter y la persona que fue Richard Feynman me llevó a mí, me motivó mucho a trabajar en este campo y a desarrollar un poco las cosas que hemos desarrollado. En mi caso, bueno, como decían, yo soy Sergio Madrigal. Voy a contar un poquito qué es lo que hemos hecho rápidamente, porque ya me hicieron una muy buena introducción. Yo me gradué de la Universidad Nacional como químico industrial, en una de las primeras generaciones. Tuve la oportunidad, en base a eso, de incorporarme también al cuerpo docente de la universidad. La universidad me envió a hacer estudios de doctorado a la Universidad de Valencia, en España, donde pude trabajar en el tema de los coloides, iniciando un tema incipiente que estaba en desarrollo en ese momento, que eran los polímeros terapéuticos y las nanomedicinas, que fue un honor empezar a trabajar en eso. Luego en mis estudios de doctorado tuve la oportunidad de hacer un postdoctorado en la Universidad de Wisconsin, en Madison, en Estados Unidos, donde trabajamos de una manera más aplicada en lo que era el desarrollo de sistemas de transporte y complejos poliméricos para aplicaciones en salud. Y regresé a Costa Rica, donde me incorporé de nuevo a la Universidad Nacional como profesor y investigador en el laboratorio de polímeros. Por varios años estuve ahí, tuve la oportunidad de ser profesor, ser investigador, tuve la oportunidad de ser director de la Escuela de Química. Fui electo en algún momento vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas, pero al mismo tiempo me ofrecieron la posibilidad de inscribirme al Centro Nacional de Innovaciones Biotecnológicas y decidí tomar la posición de director del CENIBIOT, donde estuve por unos 4 años antes de regresar otra vez a Estados Unidos como invitado por la Universidad de Wisconsin y posteriormente empezar esta vida de trotamundos en el campo del emprendimiento. Entre cosas importantes que debo destacar que dejamos en Costa Rica y que son valiosas, siento yo, fue la carrera de Ingeniería de Bioprocesos Industriales, que hoy día está muy bien establecida y que con mucho orgullo logramos desarrollar. También un poco impulsar el edificio de la nueva Escuela de Química. También tuvimos algún juego en él. Y bueno, hoy día es un placer ver cómo las cosas han ido evolucionando y cómo gente nueva ha regresado a Costa Rica para impulsar y aprovechar los recursos que hoy día tenemos y que tal vez tiempo atrás no teníamos y hacía que la ciencia fuera más difícil. Trabajando en el laboratorio de polímeros, en temas de polímeros naturales y nanocompósitos, tuve el honor de ser reconocido con el premio, primero el premio Tú has conocido como jóvenes investigadores y 2 años después me otorgaron el Clodomiro Picado por tecnología, co-compartido con la doctora Chile Chávez del Tecnológico, ambos en temas de nanotecnología, lo que fue bastante bueno. Y bueno, ya después de que volvimos a Estados Unidos, estuvimos en Wisconsin por 3 años, nos aliamos con un consorcio de Hong Kong para desarrollar varias de las tecnologías que teníamos patentadas en productos que fueran disponibles casualmente para la sociedad. Entonces se creó la empresa Marine Essence Biosciences, que
que está localizada en Hong Kong y está localizada en Los Ángeles, donde básicamente desarrollamos o aprovechamos materiales biopoliméricos provenientes de biomasa para desarrollar diferentes productos de valor agregado. Uno de ellos, y el más importante, son dispositivos médicos para medicina regenerativa. Y también tenemos otras líneas ahí que tienen que ver con la parte de nutrición, de cosmecéutica y de veterinaria. Con la pandemia, con los cambios que han habido en el mundo en estos días, ¿verdad? Los trabajos o la cooperación entre Estados Unidos y más que todo con la administración pasada, la cooperación entre Estados Unidos y China se complicó un poco. Entonces tuvimos que desarrollar alternativas, otras alternativas paralelas a los proyectos que teníamos en la parte biomédica, más que todo porque también la FDA estaba tardando bastante en dar los permisos de comercialización. Entonces impulsamos una de nuestras tecnologías para transferirla al área agroquímica, y en este caso también pasamos a formar parte de AgroSpheres, una iniciativa con la que ya veníamos colaborando y que se enfoca en el desarrollo de nanotecnologías para la parte agrícola. Algunos de los casos los ejemplos más relevantes de esto los pienso compartir ahorita en diferentes slides que cuentan un poco los proyectos que hemos trabajado, cómo la perspectiva que hemos visto. Hay bastante información, así que ahí me disculpo si es mucha carga, pero voy a tratar de ir más al grano posible para que ustedes vean un poco cómo poder pensar. Algo que a mí me interesa bastante compartir con ustedes es cómo pensar fuera de la caja, ¿verdad? Cómo abrir nuestra mente a desarrollar cosas que eventualmente en este momento no existen, pero que podemos llevar a cabo a partir del uso adecuado de los recursos que tenemos. En un país como Costa Rica, el recurso más importante que tenemos es la biodiversidad. En el laboratorio de polímeros, cuando empezamos, tuve el honor de ser uno de los primeros impulsores de la investigación en el campo del aprovechamiento de desechos agroindustriales marinos. Y gracias a ello logramos desarrollar toda una línea de investigación con grandes, increíbles científicos y personas que han trabajado a lo largo de los años en esta línea, que es el de la producción de quitina y quitosano, ¿verdad? Y bueno, hoy día el laboratorio de polímeros sigue siendo un pionero en lo que es la extracción de quitina y quitosano, la aplicación de quitina y quitosano en el desarrollo de productos a nivel agrícola, a nivel biomédico y a nivel alimentario, a partir de estos materiales que muy curiosamente se extraen del desecho de camarón, de la cáscara de camarón. Está compuesta en un 66% por un biopolímero natural que se llama la quitina, que es insoluble, como pueden ver en la imagen. Es insoluble porque tiene dos grupos acetilo que lo hacen poco afín a medios acuosos, pero que mediante una reacción química sencilla, que puede ser hoy día enzimática inclusive, podemos desacetilar esta quitina y obtener lo que es el quitosano, que es un polímero versátil que tiende a gelificar en medios ácidos de baja concentración y que permite modularlo en diferentes materiales que pueden ir desde films, geles, hidrogeles, esponjas en 3 dimensiones, o puede ser utilizado como como bioink, ¿verdad? Para hacer impresión en 3D, o puede ser utilizado para hacer el electrospinning y hacer nanofibras. Todas esas cosas con el cabo del tiempo las hemos ido desarrollando. Les voy a contar algunos casos de éxito, pero todo empezó hace bastantes años en el laboratorio de polímeros, y quiero mencionar eso como una gran base. ¿Por qué? Porque la investigación normalmente no la hace una persona, la hace un equipo multidisciplinario, y quiero también mencionar a todas las personas que a lo largo de mi carrera me han ayudado y han compartido conmigo los conocimientos, me han corregido y me han hecho, nos han hecho ubicarnos y avanzar esta tecnología hasta un nivel que hoy día permite ser una referencia tanto nacional como internacional, porque los proyectos de quitina y quitosano del Polígono y de la Universidad Nacional hoy día trascienden fronteras. Gracias a estos desarrollos en quitina y quitosano, tuve la oportunidad, como les comenté antes, de ir a hacer mis estudios de posgrado en Europa, en España, y ahí fue donde empezamos a trabajar con los conceptos de nanonatura. Quisimos definir el concepto de nanonatura como la adaptación de conceptos de nanotecnología incorporando derivados de valor agregado provenientes de biomasa. A partir de ello, podemos desarrollar diferentes biomateriales, ¿verdad?, que pueden ser utilizados en aplicaciones variadas. Yo voy a enfocar la charla en 3 de esos ejemplos donde la incorporación de conceptos nanotecnológicos
y materiales provenientes de biomasa puede generar o puede ser aplicada para desarrollar nanorecubrimientos o lo que se llama nanocoatings, agentes de transporte nanoestructurados y también nanofibras. El término quitosomas, ahí lo cuento, me van a disculpar, hay unas slides que no están traducidas, entonces ahí me disculpo, ahí trataré de llevarlos a través de la presentación. El término quitosomas es el primero que involucra el primer acercamiento a lo que llamamos la nanotecnología y la naturaleza o nanonatura. Resulta que por ahí del año 2007 logramos introducir este término, quitosomas o chirosomes, que es básicamente una partícula novedosa que se fundamenta en lo que es la estabilización de un liposoma, que es una vesícula lipídica que ha sido desarrollada en el mundo por más de 100 años y que ha sido utilizada desde vacunas hasta espesantes en alimentos, etcétera, ¿verdad? Con un gran éxito, pero con un problema muy, muy importante, una limitación muy grande que tenían los liposomas, y es que pese a que eran buenos encapsulantes de agentes activos, tienen el problema de que por estar formados por una membrana lipídica que asimila lo que es la pared celular, tiende a romperse fácilmente con los cambios de pH y principalmente a nivel de la sangre, por el cambio de pH tan fuerte que hay, genera un rompimiento abrupto y liberación de cualquier agente activo que esté encapsulado dentro del liposoma. Tradicionalmente, a finales de los años 90, inicios de los años 2000, el sistema que revolucionó la estabilización de liposomas era un método de estabilización estérica, como se señala en la parte más alta del slide. La estabilización estérica consiste en reaccionar o anclar polímeros alrededor del liposoma mediante enlaces químicos que se conocen. En este caso, lo que se utilizó más ampliamente era el polietilenglicol por una reacción que se llama pegilación. Entonces, básicamente, a la estructura del liposoma se le anclan polietilenglicols alrededor, que lo que hacen es que evitan que un liposoma choque con otro, colapse y se rompa. Ese mecanismo fue utilizado ampliamente. Existen muchas drogas anticancerígenas en este momento en el mercado para quimioterapia que están basadas en este sistema que se conoce como liposomas stealth. Pero ya para los años, al inicio del año 2000, se buscaban alternativas diferentes porque había ciertas dudas respecto al uso de productos totalmente sintéticos como el polietilenglicol y su completa biocompatibilidad. Biocompatibilidad es qué tan compatible, en este caso era qué tan viable es un material sintético de estar en contacto con el sistema humano para que no genere respuesta inmune. Entonces buscaban alternativas naturales o biocompatibles para suplantar el proceso de estabilización estérica con polietilenglicol. Y ahí fue donde, pensando en las características de los liposomas y la capacidad que tienen los liposomas de modularse para tener cargas alrededor de su superficie, logramos plantear el concepto de quitosomas, que básicamente lo que implicaba era una estabilización electrostática por cargas eléctricas y no por enlace químico de los liposomas cargados negativamente. Un liposoma con una cubierta negativa se pone en contacto con un quitosano que sabemos que es un polímero natural y que está cargado positivamente, y se forma un complejo de recubrimiento, como este que les enseño en la imagen, que permite encapsular al liposoma dentro de una corteza externa que le va a generar estabilidad y que le va a generar menos repulsión, menos coalescencia y rompimiento. Ese concepto, como les digo, nosotros lo desarrollamos y lo planteamos por primera vez. Uno de los primeros artículos con la palabra liposoma fue publicado en el año 2007. Casualmente, en el 2009, cuando publicamos el primer paper de estos en el Journal de Liposome Research, que es como decir la eminencia en el término de liposomas en el mundo, nos prohibieron usar el término quitosomas porque decían ellos que la palabra quitosomas había sido escrita previos años atrás a algo relacionado con el ARN o con la célula, y que entonces no podíamos usar el término quitosomas a liposomas recubiertos con quitosano, que no era viable. Entonces nos dijeron, el artículo está perfecto, lo aceptaron, lo publicaron, pero nos pidieron retractarnos de usar el nombre quitosomas. Eso fue muy curioso porque ustedes hoy googlean la palabra quitosomas, se encuentran millones de artículos, ¿verdad? Lo que quiere decir que científicamente ya ha sido aprobado el término quitosomas, pero en ese caso, en ese momento, tal vez porque éramos científicos de Costa Rica o que éramos científicos de España, trabajando en conjunto en un tema que era dominado por obviamente los grandes países, no
no lo consideraron como tal, pero bueno, ahí siempre queda la historia de los quitosomas. Eso no hizo que las publicaciones no fueran aceptadas, fueron aceptadas y fueron muy bien recibidas por la comunidad científica, pero a Bedoya le queda siempre la espinita de que ese término que hoy día es muy utilizado, salió de ideas que nosotros desarrollamos. Pero bueno, entonces, ¿qué hicimos nosotros? Seguimos trabajando en temas de quitosomas. Yo les cuento un poco qué fueron las investigaciones que hicimos. No solo desarrollamos quitosomas, que es como ustedes ven en la imagen central, el primer recubrimiento de cargas positivas alrededor de un núcleo negativo de liposomas, sino que después establecimos iniciativas basadas en lo que se conoce como recubrimiento capa a capa, que es crear una capa por encima de otra capa y otra capa y otra capa mediante intercambios electrostáticos. Una capa positiva, se le coloca encima una capa negativa, luego viene otra capa positiva, otra capa negativa. Usted puede hacer creer esos sistemas que yo llamo las cebollitas, ¿verdad? Esas capas de cebolla, una encima de la otra, tanto como usted quiera para generar la aplicación que se anda buscando. En nuestro caso, logramos determinar que tan grande es la cebolla, se logra modificar el perfil de liberación de una sustancia activa que está, en este caso, contenida dentro de un sistema de estos. Se puede también modificar las propiedades de la partícula, por ejemplo, para hacerla trazable en diferentes formas. Por ejemplo, utilizando quitosano fluorescente, podemos ver los liposomas fluorescentes y estudiar, por ejemplo, cómo es la absorción por células, cómo es la distribución cuando es alimentado a un organismo, etcétera. Y más que todo logramos establecer teorías que establecen cuándo estos sistemas son estables y cuándo no. Cuándo se logra una partícula que va a ser completamente esférica, completamente cerrada, con una carga superficial específica, lo que es muy útil para posterior diseño de nanoarquitecturas, y cuando el sistema va a colapsar, como se muestran las imágenes al final, y va a romperse. ¿Por qué? Porque el recubrimiento no es el óptimo, y entonces se da interacción de cargas positivas y negativas y se rompe la estructura nanoestructurada, en este caso esférica. Luego de haber establecido el sistema de los quitosomas y haberlo promocionado con éxito, tuvimos la oportunidad de ir a Wisconsin a trabajar en sistemas similares, o parte del concepto que hemos desarrollado de complejos electroestáticos, que iba contrario al concepto tradicional de enclavo químico y repulsiones estéricas. Fue utilizado para desarrollar sistemas un poco más aplicables o de un poco de mayor impacto. Ahí me disculpo que se me olvidó incluir las referencias a estos artículos, pero los pueden buscar en internet. Básicamente lo que logramos desarrollar y patentar aquí en los Estados Unidos fue un complejo polimérico basado en quitosano con sus cargas positivas y compuestos naturales que se sabe que están cargados negativamente, los cuales nuevamente, por el mismo concepto de interacción electrostática, van a permanecer combinados en un nuevo complejo con propiedades combinadas, que en algún caso pueden actuar sinérgicamente, mejorando el efecto de uno u otro componente. En este caso, como en la investigación se desarrolló en la Universidad de Wisconsin, el grupo con el cual estábamos trabajando había trabajado por muchos años en aislar y caracterizar compuestos naturales extraídos a partir del arándano. Y en este caso, lo que lográbamos, lo que ellos habían determinado era que esos compuestos eran reconocidos por tener propiedades para prevenir infecciones bacterianas en el tracto urinario. Y es muy reconocido a nivel mundial. Si ustedes toman un jugo de arándano, leen una etiqueta en la etiqueta del jugo siempre, o en algunos casos, hay un comentario que dice que puede prevenir, o sea, que consumir el jugo de cranberry previene el desarrollo de infecciones de tracto urinario. En Estados Unidos, por ejemplo, eso es un concepto que ha sido aprobado inclusive por las sociedades de urología, y en este caso se recomienda inclusive terapéuticamente que cuando se tiene una infección de tracto urinario lo recomiendan que vaya y tome jugo de arándanos. Se conoce que el mecanismo de acción del arándano o de los proantocianidinas, que son los compuestos activos aislados del arándano que tienen este efecto antibacteriano, actúan por un mecanismo de acomplejación física sobre las bacterias, principalmente Escherichia coli, que es la más responsable de las infecciones del tracto urinario, y lo que hacen es evitar que la Escherichia coli invada y se mueva y colonice el tejido interno del tracto urinario.
nosotros lo que logramos desarrollar con estos complejos, ¿verdad? Básicamente fue una nanopartícula que se formaba a partir, o sea, se conoce claramente cómo obtener nanopartículas a partir de quitosano, pero al desarrollar un complejo quitosano con proantocianidinas, logramos establecer los protocolos para hacer nanopartículas también de estos sistemas, en los cuales las proantocianidinas van a estar concentradas y expuestas superficialmente de una manera más localizada para interaccionar con las bacterias. Y en este caso, como ustedes pueden ver aquí en los resultados que estoy presentando, podemos ver, por ejemplo, la forma física de las nanopartículas. Podemos ver también cómo se da en la curva A de la gráfica intermedia. Estas curvas lo que presentan es lo que se llama la floculación o la aglomeración de la bacteria cuando interactúa con las proantocianidinas. Entonces, como podemos ver, cuando las bacterias interactúan con quitosano, hay una cierta reacción de la bacteria porque el quitosano se conoce que es bacteriostático. Pero cuando el quitosano y las proantocianidinas están conjuntas en las nanopartículas, el efecto es significativamente mayor. Y como podemos ver a partir de las imágenes de microscopía electrónica, ustedes logran ver, la primera imagen son bacterias que no han sido tratadas. Ustedes ven que estos son flagelos, se llama la fimbria. La fimbria lo que son las patitas que usa la bacteria para colonizar, moverse y invadir un tejido vivo. Cuando interaccionan con proantocianidinas solas, uno logra ver que ellas empiezan a aglomerarse. En vez de estar libres, con capacidad de movimiento, ellas están colapsadas y eso le impide a la bacteria moverse. Con el tiempo va a morir porque no puede seguir colonizando y buscando nutrientes alrededor. Entonces, hay una competición entre todas las bacterias que están aglomeradas en este momento, en esta posición, por nutrientes y eventualmente pueden morir. Pero cuando estas bacterias son tratadas con las nanopartículas, ustedes pueden ver que toda la superficie de la bacteria está absorbida por las nanopartículas. Y este paper fue publicado el año pasado con muy buen recibimiento, básicamente porque explica por primera vez un sistema nanoestructurado para la prevención de infecciones de tracto urinario. Hoy día estamos utilizando estas nanopartículas absorbidas en superficies de biosensores para la detección temprana de infecciones de tracto urinario. Las bacterias, uno puede directamente, como en una prueba de embarazo, ¿verdad?, orinar sobre un sensor que tiene partículas absorbidas, y si las bacterias están presentes en la orina, van a ser absorbidas en la superficie por la presencia de las nanopartículas, y eso puede ser utilizado para detección temprana de la enfermedad. Similar a eso, hoy día también estamos trabajando en estos sistemas. Esta es una publicación que está pendiente porque se presentó como una patente aquí en los Estados Unidos a través de la Universidad de Wisconsin. También incorpora una técnica novedosa que se llama el electrospinning. Si muchos de ustedes no son familiarizados con ello, básicamente lo que el electrospinning utiliza es una solución viscosa de un polímero, natural o sintético. En nuestro caso, nosotros seguimos usando quitosano. El quitosano, una solución viscosa, se puede mezclar o no, en este caso también con extracto de arándanos. Nosotros usamos los complejos quitosano arándanos que hemos desarrollado, y a partir de la aplicación de un campo eléctrico a esta solución viscosa, se logra formar lo que se llama un Taylor cone, un cono de Taylor, que básicamente lo que permite es que la gota sea súper extendida y genere una fibra que se va colectando después en una superficie metálica que funciona como cátodo del sistema del circuito formado entre una punta cargada y el colector. Estas nanofibras pueden ser diseñadas o cargadas con diferentes sustancias activas, pueden ser modificadas superficialmente, etc. Nosotros decidimos, a partir de este concepto también que les contaba, o que permitió desarrollar el biosensor, tomar una nanofibra como estas, que es una película de nanofibras que está cargada con arándanos. Eventualmente uno puede deponer estas fibras en cualquier superficie. Nosotros decidimos hacerla en catéteres que van a ser utilizados eventualmente para aplicar vías urinarias. Y en este caso lo que logramos comprobar es cómo las nanofibras están absorbidas en la superficie del catéter, es un corte transversal del catéter, y logramos determinar también que ese catéter, uno de los problemas más grandes que hay es que cuando usted tiene una infección de tracto urinario y necesita ser cateterizado, a la hora de
insertar o extraer el catéter, lo que genera es un movimiento de las bacterias que están en la cavidad urinaria hacia adentro y hacia atrás. Y muchos de los pacientes que necesitan catéteres normalmente tienen alta incidencia de infecciones del tracto urinario. Con un sistema como este recubierto, nosotros lo que tratamos de comprobar es si podíamos absorber esas bacterias y evitar que se fueran hacia adentro del organismo a la hora de ser cateterizados. Y logramos, como ustedes pueden ver aquí, con alta eficiencia, tanto por microscopía electrónica o por fluorescencia, en este caso, en las imágenes de fluorescencia, las bacterias están marcadas con marcadores fluorescentes que utilizan o que florecen de color verde, y los proantocidininas van a florecer con fluorescencia roja. Ustedes pueden ver, por ejemplo, cómo dependiendo de la dosis de bacteria presente, logramos aumentar significativamente la retención de bacterias en el catéter, y también por microscopía electrónica se puede ver la presencia de células de bacteria absorbidas posteriormente al tratamiento con estos sistemas, lo que es bastante alentador, como les digo, para los futuros proyectos que tenemos, que son el desarrollo tanto de sistemas de recubrimiento más eficientes y además sistemas de biosensores. Otro desarrollo que hicimos recientemente también fue la incorporación o lo que se llama el desarrollo de funcionalización superficial de estas nanofibras. En este caso, haciendo también la técnica electrospinning, logramos obtener nanofibras compósitas que logramos utilizar muchos de estos agentes polifenólicos naturales que tenemos. Funcionan también como catalizadores redox para diferentes reacciones, y una de ellas es la formación de nanopartículas de plata. Entonces, logramos sintetizar nanofibras a las cuales absorbimos nanopartículas de plata en la superficie. Ustedes saben que las nanopartículas de plata son reconocidos agentes antimicrobianos, y logramos estudiar el efecto de estos sistemas, ¿verdad? Tanto en lo que era la prevención de infecciones o la prevención de infecciones asociadas a diferentes cepas bacterianas, pero además, dado que la base de la matriz, en este caso que utilizamos, utiliza quitosano y también utiliza colágeno, logramos establecer que la misma podía promover lo que es el crecimiento celular. ¿Con qué objetivo? Con un objetivo que es atacar. Estos fueron los desarrollos que llevaron después, o que fueron después adquiridos por la empresa Marine Essence Biosciences, y básicamente lo que buscamos es tratamientos para lo que son cicatrices crónicas, que se llaman, o cicatrices de sanado lento. En este caso, la más común es asociada a los pies diabéticos. Un paciente que tiene un sistema de cicatrizado lento tiene el problema de que debido a ese proceso tan retardado, las infecciones se promueven. Entonces, un paciente con pie diabético tiene el problema de que la que la herida se propaga porque la infección nunca se controla. Con un sistema como esto, donde usted puede tener un promotor del cicatrizado como el colágeno y el quitosano, acompañado de agentes antibacterianos como los polifenoles y las nanopartículas de plata, hemos logrado determinar in vitro, y ahora estamos en los primeros estudios in vivo, que la eficacia se ve incrementada significativamente para lo que es el cicatrizado y sanado de pacientes con estas condiciones. Se me está acabando el tiempo, así que voy a empezar a moverme rápido, ahí me disculpan. Como les decía, este tipo de investigaciones nos llevaron a desarrollar dos emprendimientos en asociación, uno en asociación con una empresa muy grande de capital en Hong Kong, y otro con una empresa más tipo emprendedurismo de capital americano. Pero les voy a hablar un poco de las dos, un poco de los desarrollos y productos que hemos hecho. Cualquier cosa, ustedes en estas empresas es más fácil ir así, googlear un poco la información de ellas si les interesa más, y si tienen preguntas, con mucho gusto. Marine Essence Biosciences se enfoca en aprovechamiento de biomasa marina para el desarrollo de productos de interés biomédico y de salud. Básicamente, el producto que nosotros desarrollamos es un colágeno extraído a partir de sustancias marinas, en este caso el pepino de mar, que se caracteriza por ser de alta pureza y de alto rendimiento. El pepino de mar y los equinodermos en general son unos organismos que tienen un tejido único, una matriz extracelular única. La matriz extracelular es la que hace de que todos nuestros organismos funcionen, ¿verdad? Es nuestro tejido base,
Y la matriz extracelular del pepino de mar está compuesto por algo que se llama el mutable collagenous tissue, o el tejido colagenoso mutable, que le da una característica única a los equinodermos, que es que se pueden volver duros y suaves a conveniencia. Ese producto se da debido a la formación de fibras de colágeno entrecruzadas naturalmente por glucosaminoglicanos. Y esto es muy interesante porque hoy día ningún colágeno mamario o ningún colágeno de origen animal te produce colágeno naturalmente acomplejado a glucosaminoglicanos. Entonces, cualquier producto que tenga uno que desarrollar con base de colágeno, ya sea para el tratamiento de cartílago, para mejoramiento de las articulaciones, para piel artificial, por ejemplo, requiere la inclusión de glucosaminoglicanos externos al colágeno, dado que los glucosaminoglicanos lo que hacen es que promueven la biosíntesis natural de colágeno en el cuerpo. Entonces, yo tengo colágeno, pero necesito sintetizar más para poder cerrar mi gap. Para eso necesito añadir GAGs para que el proceso se combine. En el caso del MCT, como le llamamos nosotros, el Mutable Collagenous Tissue, es un organismo que naturalmente tiene los dos componentes, no tengo que añadirlos, lo que lo hace más biocompatible y más eficiente para aplicaciones en medicina regenerativa. Voy a avanzar un poquito porque no tengo tiempo. Básicamente, Marine Essence es una empresa que tiene, como les digo, no es considerado un emprendimiento. ¿Por qué? Porque es una empresa que ya tiene capital externo, que no participa. No se preocupe por el tiempo, en realidad creo que, bueno, la mayoría de los presentes son estudiantes y conocer este tipo de casos nos trae a todos súper interesados. Gracias, porque sí, no me di cuenta que puse demasiada paja al principio, perdón. No, tranquilo, estaba muy interesante y yo creo que todos estamos absorbidos por la presentación, entonces tranquilo, continúe. Gracias. Bueno, entonces les cuento un poquito mejor cómo funciona Marine Essence. Marine Essence funciona como una empresa, como les digo, que ya tiene capital. En ese sentido, entonces nosotros no tuvimos que ir a buscar, qué sé yo, ángeles inversores, o no tuvimos que ir a buscar recursos externos concursables, sino que la empresa ya tenía el capital. Era básicamente, fue una experiencia muy bonita porque le dicen a ustedes, usted tiene las ideas, pero no tiene plata para hacerlo. Nosotros tenemos plata para hacerlo y no tenemos quien lo haga porque no tenemos quien tenga el conocimiento. Entonces son esas situaciones que pasan una vez en un millón, ¿verdad? Y que uno dice, ¿la cojo o no la cojo? ¿Verdad? Dejo la academia y me voy a emprender. Uno siempre conoce el concepto de emprender, uno siempre conoce cómo es, pero a veces requiere mucho tiempo y trabajo que uno ya a estas edades no quiere hacer, ¿verdad? Entonces cuando te dicen, sí, no, usted tiene que diseñar el laboratorio, usted tiene que conseguir todo, aquí usted tiene la plata, haga lo que quiera, es un negocio diferente, ¿verdad? Te la ponen diferente, entonces uno dice, bueno, ok, puedo considerarlo. Entonces, así surgió la idea de Marine Essence Biosciences, que, como les digo, tenemos las oficinas matrices están en Hong Kong, los laboratorios de investigación y desarrollo están en California, en Los Ángeles, y tenemos también las áreas de cultivo en Quebec, en Canadá, y en Tahití, en la Polinesia Francesa, y unas oficinas de mercadeo y negocios en Francia, en Montpellier. Entonces, básicamente es muy diferente porque te dicen, ok, te ofrecemos que te convertas en el director científico de esta empresa, ustedes pueden traer las ideas, usted sabe colágeno, ahora queremos que haga lo que quiera con el colágeno que nosotros tenemos, gracias a proyectos que habíamos hecho previamente en Costa Rica en el desarrollo de extracción de colágeno a partir de piel de tilapia. El trabajo con colágeno marino no era totalmente diferente y yo no tenía la experiencia de haber trabajado mucho tiempo con quitosano y desechos marinos, entonces era un poco adaptar. Obviamente colágeno es una molécula, es una proteína, no es un polisacárido como el quitosano, lo que la hace más sensible, más difícil de trabajar, más difícil de procesar. Y segundo, que hay requerimientos a la hora de trabajar con proteínas y con dispositivos médicos en este caso. Pero bueno, hablando un poco ya de nivel de negocios, ¿verdad? Existía mucho potencial. Se planteó el desarrollo de dos perspectivas. Una era, siempre el objetivo fundamental era hacer dispositivos biomédicos, pero el problema es que hacer un dispositivo biomédico en los Estados Unidos es ya de por sí complicado, y hacerlo de colágeno a partir de una especie que nunca ha sido estudiado es todavía más complicado, requiere tiempo, requiere dinero, por dicha esa parte sí la teníamos, lo del tiempo fue un poco más complicado, y además en el medio de todo apareció la pandemia, ¿verdad? Y éramos una empresa que parte del capital venía de China, ¿verdad? Lo que complicó
mucho los desarrollos para que todo se moviera de una manera de acuerdo a los timelines que teníamos, ¿verdad? Entonces, básicamente, tuvimos que buscar alternativas, como dice uno, hacer un pequeño twist de los planes que teníamos y empezar a buscar alternativas primero para generar revenue y ir esperando a que, por ejemplo, la FDA te revise tu dossier de aplicación para dispositivos biomédicos, que puede tardar un año y que en estos tiempos ahora puede tardar más porque tienen menos personal. Entonces, básicamente, entonces se enfocó el plan de desarrollo en dos oportunidades de mercado. La primera era que el colágeno, uno decía, bueno, tenemos un colágeno único, ¿para qué sirve, verdad? Entonces, bueno, hay muchas opciones, pero la más principal que uno piensa en colágeno es cosméticos, ¿verdad? Suplementos nutricionales, porque es lo que uno encuentra en todo lado, pero con una perspectiva de que aquí hay un valor agregado, y es que la fuente que nosotros tenemos es única y además demostró ser muchísimo más activa que un colágeno natural o una gelatina. Entonces, la primera opción fue lanzar las líneas de productos para cuidado personal y la línea de productos nutracéuticos, y posteriormente a eso, ahora sí, entramos en el mercado de lo que se llama Advanced Wound Care Market, que es donde podemos aplicar nuestros productos con los conocimientos previos que teníamos, como les digo, alguna investigación precontratada que ya hemos hecho entre los inversores y la Universidad de Wisconsin, y hemos visto que había oportunidad de desarrollar productos a base de colágeno y otros extractos para el tratamiento del pie diabético. Es una de las opciones que se tenía. Y la segunda, obviamente, la de desarrollar la famosa sustitutos de piel artificial. ¿Qué características tienen estos productos? Bueno, que son dressings hospitalarios, no son materiales que uno compra en la farmacia. Aparte de eso, queremos desarrollar una línea de farmacia que se llaman OTCs o over the counter, que esos sí se pueden vender de todo lado, pero el valor real, por ejemplo, de un colágeno biomédico, les cuento así, muy general, 1 gramo de colágeno biomédico cuesta más o menos $1,500. Y un dispositivo biomédico para atender una quemadura de tercer grado o segundo grado en un hospital en Estados Unidos cuesta $5,500 y mide, qué sé yo, 2 por 2, es como ese tamaño. Y lo que ocupa son 200 miligramos de colágeno. Entonces, teniendo una fuente única de colágeno, ¿verdad? Que nadie más tenía, que logramos patentar, por cierto, en los Estados Unidos, o sea, nadie puede desarrollar este colágeno en Estados Unidos, teníamos una gran ventaja, entonces se decidió tener esta propuesta como paralela. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, logramos primero patentar el uso de nuestro colágeno obtenido a partir de pepinos de mar para el desarrollo del tratamiento de anormalidades de la piel. En este caso ha funcionado muy bien en lo que son las manchas de la piel, en cicatrices, por ejemplo, posparto, o lo que se llaman, por ejemplo, las estrías, también para las C-section, operaciones de C-section, funcionando muy bien, y obviamente ya después el equipo de marketing se vuelve loco, ¿verdad? Y crea máscaras faciales, un montón de cosas, todas a base de este colágeno que ha sido muy bien recibido. A partir de esto, entonces se desarrolló esta línea que se llama Marine Essence, que es una línea de cosmecéuticos que está disponible en el mercado, se puede comprar en Amazon, etcétera, y viene una línea high, ¿verdad? High-end, que se parece a los productos de la Merck, que está desarrollando con la gente, con el grupo de mercadeo en Francia, que se va a llamar Regenerer, y que va a ser ya de... Yo no conozco mucho de eso, pero bueno, las cremas son carísimas, ¿verdad? No hay mucha diferencia entre los productos, es solo mercadeo, honestamente, pero la gente los compra porque la botella es más bonita o porque tiene a tal estrella de Hollywood haciendo el comercial, etcétera. Pero bueno, si nos va a generar revenues, uno no se va a enojar al respecto. Paralelo a eso, como les digo, la parte que sí nos interesa, al menos a mí como científico, más me interesa la parte de los dressings para cicatrizado de heridas. En este caso, logramos desarrollar 2 dressings, ¿verdad? Uno se llama Biomar GTR y se enfoca en lo que es regeneración guiada de tejidos, un concepto que fue establecido primeramente a nivel de odontológico. Por ejemplo, cuando te hacen una extracción de diente y quieren que el nuevo diente crezca en una dirección, un lugar específico, te ponen unas pequeñas membranas o opósitos hechos a base de colágeno en la boca, y él ayuda a que se cicatrice el tejido de las encías en una condición específica para el nuevo implante del diente. Eso es lo que se conocía originalmente como regeneración guiada de tejidos, pero hoy día, a partir de nuevos desarrollos, hemos podido extrapolar esos conceptos a conceptos, por ejemplo, de regeneración de cartílago, de regeneración de piel, que son los campos más específicos en los cuales estamos trabajando.
En estas imágenes, por ejemplo, les enseño cómo son los dos sistemas. Un sistema es un dressing, el Biomer GTR es un dressing que está formado por, ahorita les enseño una imagen, son matrices más porosas, no es hecho por electrospinning, entonces no son nanofibras, sino que son fibras reales de colágeno que están entrecruzadas. Ustedes lo pueden ver aquí en la imagen donde tenemos células absorbidas sobre las matrices de colágeno que estamos desarrollando. Y en la imagen intermedia, ¿por qué se mueve esto? En la imagen intermedia tenemos un estudio in vivo que hicimos en animales en Hong Kong, donde básicamente logramos comprobar que en un tiempo cercano a los 22 días se logra la cicatrización completa de una herida. Algo que a nivel hospitalario es muy bueno porque los productos que hoy día se venden, estos que les digo que cuestan $5,000, etcétera, su tiempo de cicatrización es de 30 días. Nosotros estamos logrando 100% closure cerrado completo de la herida en cerca de 22 días, lo que reduce significativamente el costo de un paciente en el hospital. Tal vez en Costa Rica nosotros no sabemos mucho de eso porque el seguro es gratis, pero en países donde hay que pagar por el seguro, cada día un hospital puede costar $1,000, $1,500. Si usted logra reducir en 10 días su estancia en un hospital, estamos hablando de casi $10,000 de ganancia en una inversión, tanto de la empresa de seguros como de usted mismo. Entonces, dispositivos como estos son necesarios en este momento. Otros productos que se desarrollan en Marine Essence, como les digo, es logramos establecer y registrar la marca Silagen, que es colágeno marino obtenido directamente de equinodermos. Esta marca o este brand name lo estamos promoviendo para el desarrollo de productos, tanto para aplicaciones en investigación y desarrollo como materia prima y también para cultivos celulares. Ya les hablé de la línea cosmética. Tenemos una línea de suplementos que se está desarrollando en conjunto con la Universidad de California en San Diego. Con ellos hemos extraído compuestos activos del desecho de pepino de mar, que son activos para diferentes aplicaciones. Una de ellas es el cáncer de próstata, otra de ellas es ¿cómo se llama esto? Bueno, Sigenix, que es el primero que sacamos ahorita, es hecho a base de colágeno y colabora, ayuda a prevenir lo que son las infecciones asociadas, los problemas asociados con artritis, con problemas de las articulaciones, promueve muy bien el descanso o el sueño en pacientes que padecen de insomnio. Y ese también se puede hoy día ya adquirir en el mercado. Los otros dos, los Biomar, tanto el GTR como el Nano, que está obtenido por electrospinning, en este momento requieren aprobación de la FDA, están en este momento siendo revisados por la FDA y en el momento que tengamos la aprobación final para comercialización, dentro de un programa que se llama el 510K, que el 510K es el programa que permite a un producto ser comercializado, entre comillas, de manera rápida, ¿verdad? Porque un producto como estos, que es un producto quirúrgico, si no va por un programa de aprobación rápida como el que tienen ahora, por ejemplo, para el COVID, podría durar 10 años porque tienen que hacer estudios en humanos. Mientras que con este programa que se llama el 510K, si existen hoy en el mercado otros productos similares que hayan probado ser seguros, y en el mercado hay bastantes dispositivos médicos a partir de colágeno que han demostrado ser seguros, podemos eventualmente solo decir, la única diferencia entre este y este es que este es hecho de vaca, este es hecho de pepino de mar, y por ende la aprobación, si muestran ser seguros, no requiere más que un año o un año y medio, que es lo que estamos tardando ahorita. En lo que es el desarrollo nuestro, eso es más o menos el pipeline de la empresa. Como les digo, ya estamos en comercialización de los productos utilizados para materias primas. Los medical device eventualmente van a estar siendo aprobados para el 2022 en comercialización. Y lo mismo para otros sistemas. Y hoy día ya hemos iniciado lo que es la investigación con laboratorios en Hong Kong, la Universidad Tecnológica de Hong Kong, y también con la Universidad de Colorado State University, un centro muy grande que tiene que ver de medicina translacional, de hecho con algunos colaboradores de la Universidad Nacional, para establecer tratamientos para regeneración de cartílago. Vamos a empezar a hacer estudios clínicos en este sistema con un hidrogel inyectable, que es muy interesante porque el cartílago normalmente cuando tienen que regenerarlo tienen que abrirte la rodilla y ponerte un implante. Nosotros estamos tratando de desarrollar una inyección de un gel de colágeno marino que puede o no puede llevar células madre
que es inyectado directamente en el cartílago y lo que hace es rellenar las cavidades que se forman donde se degrada el colágeno. Al inyectar este gel de colágeno, crea una alta densidad de colágeno, células madre, eventualmente factores de crecimiento, y lo que promueve es que el tejido cicatrice naturalmente dentro sin requerir una operación, lo que reduce significativamente los costos. Para cerrar, voy a hablarles un poco de esta última empresa donde estamos ahora, que se enfoca en innovaciones en el campo agrobiotecnológico. Básicamente, Agrospheres busca transformar, les quería incluir Agrospheres porque es lo que se parece más a química verde y se parece más a trabajos enfocados en el ambiente, en el uso de la biomasa para el ambiente. Básicamente, Agrospheres se basa en el desarrollo de una plataforma que hemos llamado AgriCell. AgriCell es una micropartícula biológica obtenida por fermentación y que permite encapsulación de agentes activos y protección para aplicarlos en el campo sin necesitar utilizar sustancias químicas. Tenemos 3 generaciones de productos que les voy a comentar un poco. El primer producto, que es el AgriCell, como dice ahí, es un agente de nanotransporte obtenido por bioingeniería. Básicamente, no les puedo contar directamente todo lo que es, pero son unas nanopartículas, micropartículas. En esta imagen podemos ver, por ejemplo, cómo a partir del cultivo de fermentación se logra obtener diferentes series de partículas, y luego la línea azul es la purificación de estas partículas en agriceles que son de tamaño homogéneo, todas en un rango menor a los 200 nanómetros más o menos. Estos sistemas han probado ser buenos agentes de encapsulación de sustancias activas. Diferentes sustancias activas pueden utilizarse para lo que es salud humana, agricultura, nutrición, obviamente también cosméticos. ¿Por qué? Porque sistemas como estos son súper necesarios para encapsular, por ejemplo, esencias, aceites esenciales, perfumes, etcétera. Hemos comprobado que la encapsulación dentro del AgriCell reduce significativamente lo que es la degradación de muchos de estos compuestos, por ejemplo, por acciones del medio ambiente, por radiación ultravioleta, por humedad, por cambios de pH, por temperatura, lo que a nivel agronómico es súper importante. ¿Por qué? Porque muchos activos sintéticos se volatilizan muy rápido o se permean muy rápido a los efluentes acuíferos y generan contaminación o pérdida de actividad, en cuyo caso se requiere, por ejemplo, aplicar constantemente, lo que eventualmente también genera problemas en el ambiente. El segundo producto que hemos desarrollado muy recientemente es el AgriShell, que es basado en las tecnologías de quitosomas que les conté anteriormente. En este caso, dado que nuestro AgriCell también presenta la posibilidad de ser modificado electrostáticamente para generar cargas. El concepto previamente desarrollado con liposomas para recubrir lo hemos aplicado aquí y lo hemos patentado para generar sistemas que son más estables y que tienen obviamente la ventaja del recubrimiento. Ese recubrimiento polimérico, primero que todo, lo que hace es mejorar los perfiles de liberación. Tenemos liberación más extendida, que a nivel agrícola es súper importante. ¿Por qué? Porque reduce el número de aplicaciones, reduciendo el impacto en el ambiente, y podemos crear esa AgriShell con las capas que queramos para optimizar ese perfil de liberación. Algunos ejemplos que les quiero comentar. Por ejemplo, es un paper que acabamos de enviar a Nature Microbiology, que lo que busca es desarrollar un sistema de transporte para un ingrediente activo agrícola que es súper utilizado recientemente, que se llaman los ARN de interferencia, pero que tienen un problema muy grande. Hoy día, el boom de tecnologías verdes en agricultura son los ARN de interferencia, pero el ARN de interferencia tiene un problema muy grande, y es que carecen de estabilidad. Entonces se rompen, no llegan al sitio activo, hay leaking, hay lavados, etcétera, y el ARN no logra tener actividad. Se utilizaron sistemas sintéticos para encapsular ARN con cierto éxito, pero un problema muy grande que tienen los sistemas sintéticos ahora es que en legislaciones como la europea, a partir del 2022, se van a prohibir completamente el uso de esto por los nuevos lineamientos de microplásticos. Entonces, hoy día, todas las empresas agronómicas están enfocando sus desarrollos en investigación y desarrollo a buscar alternativas verdes y biodegradables para encapsulamiento. Y nuestra AgriCell obviamente ha sido muy bien recibida por esas propiedades que da. Entonces nosotros hemos logrado, en este caso, 2 opciones: o encapsular ARNs de interferencia dentro de nuestra AgriCell,
o modificar genéticamente nuestra agricel para que automáticamente produzca los microARN dentro de la cápsula, ya literalmente encapsulados. Y los hemos probado contra diferentes organismos. En este caso, la secuencia que desarrollamos es específica para tratar una infección muy común en uvas, en fresas, manzanas, tomates, que se llama la botritis cinerea. La botritis es el problema que genera, como ustedes lo ven aquí, es lo que se llama el gray mold. El gray mold crece en la fruta y obviamente la vuelve totalmente no útil para consumo. En nuestro caso, al encapsularla dentro del agricel, logramos determinar que después de 14 días la fruta no presenta ningún efecto y como ustedes pueden ver en la gráfica acá, el sistema positivo, que en este caso son una formulación de ARN de interferencia que ya es activa y comercializada, lo máximo que alcanza es una protección de 61% al cabo de 30 días de aplicación. Mientras que con la Agricel, encapsulados en Agricel, logramos mantener cerca de un 90% de protección al cabo de 30 días. El mecanismo que logramos determinar para ese efecto lo presentamos acá y es, bueno, en este caso lo que hicimos además fue expresar Glymph Fluorescent Protein dentro de nuestra Agricel también para poderla traciar dentro de las células vegetales y logramos ver cómo la prevención del ataque de la botitis se hace sistémicamente desde el interior de la planta debido a las propiedades que le da la Agricel de absorción y de permanencia y no lavado dentro del sistema biológico. Y a nivel de, como les digo, a nivel de productos como estos, que se consumen toneladas, en la zona que estamos nosotros, en la empresa que es en Virginia, hay miles de viñedos y todos ellos están en busca, en este caso, de alternativas verdes como esta. Como ustedes pueden ver, otro ejemplo que prácticamente explica un poco también cómo funciona nuestra Agricel fue el encapsulamiento de proteínas antigénicas. Eso es un desarrollo que ha sido más para aplicaciones veterinarias. En este caso es una vacuna. Estamos tratando de desarrollar vacunas para utilización en salud animal. En este caso utilizamos una proteína antigénica modelo que es la lisozima de clara de huevo. Esa lisozima, esa proteína, tiene un fragmento dentro de ella que se considera un antígeno. Ese antígeno genera o promueve una respuesta inmune en unas células que se llaman las células T. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? El problema que tiene esta enzima es que actúa muy lento y esa respuesta a veces no se da en el tiempo oportuno y entonces se desarrolla una infección. En este caso, encapsulamos la lisozima dentro de la Agricel y como podemos ver, por ejemplo, lo que logramos ver, bueno, obviamente medimos las eficacias de encapsulación, cuánto es lo máximo que se puede encapsular en el sistema sin saturarlo. Uno se determina cuál es ese valor y luego lo que hicimos fue estudios in vitro, en este caso con macrófagos y con células T. Entonces, básicamente lo que determinamos fue cuánto tarda, en esta gráfica a la derecha, cuánto tarda el sistema de alcanzar su máxima expresión. La máxima expresión es, como ustedes ven en esta curva azul, cuando alcanza el máximo y luego decae. ¿Por qué ocurre esto? Porque esta es la máxima expresión que se hace en este caso, el marcador es la producción de un anticuerpo o una citoquina que se llama, que es una de las sustancias que encadena una cascada de respuesta inmune. Esta se llama interleuquina 2. Entonces, la producción de interleuquina 2 la medimos con respecto al tiempo de incubación de células de macrófagos que van a presentar ese antígeno a las células T. En el momento que presentan las células T producen la interleuquina y eso nos dice el ciclo fue completado. El ciclo de respuesta inmune fue completo. Entonces, lo que logramos ver es que la lisozima sola, al cabo de 10 horas, no ha alcanzado su punto máximo de respuesta, o sea, no ha alcanzado su máxima expresión. Si uno interpreta que a la hora, por ejemplo, de aplicar una vacuna, yo ocupo que la respuesta inmune se acelere lo máximo posible, para la lisozima libre, al cabo de 10 horas no ha alcanzado mi máximo. Mientras que si la misma lisozima es encapsulada en la Agricel, podemos ver que el máximo se alcanza al cabo de 6 horas. Entonces estamos hablando de una reducción de casi la mitad del tiempo de respuesta inmune en ese sistema solo por la inclusión dentro de la Agricel, lo que es muy importante. Y si vemos las imágenes de microscopía fluorescente que tenemos a la izquierda, lo que vemos es que ese mecanismo, esa aceleración en la respuesta, se da debido a que la Agricel es absorbida y procesada por las células más rápido que la lisozima sola. Si ustedes se fijan en la línea superior, son células de macrófagos tratadas solo con lisozima, no encapsulada, y se logran ver muy pocos puntos fluorescentes, que la fluorescencia ocurre cuando la lisozima es procesada y libera antígeno. Mientras que
En el caso de el Agricel, lo que podemos ver, estas fotos, perdón, son tomadas, no le indiqué ahí, al cabo de 30 minutos de incubación. Entonces, al cabo de 30 minutos, ustedes pueden ver cómo ya muchas de las células han absorbido y procesado la lisozima al cabo de 30 minutos, lo que después se va a traducir en una respuesta inmune más rápida. Entonces, esto es la base o los primeros indicios de un potencial desarrollo para una vacuna, que hay que variar después, obviamente usar antígenos más selectivos, menos estables, etcétera, y ver qué respuesta in vitro y obviamente in vivo van a hacer. No tiene nada que ver con COVID, que quede claro, no estamos haciendo vacunas para COVID, pero sí estamos haciendo eventualmente productos para inmunización de animales. Finalmente, el último proyecto que quiero contarles es uno bastante reciente que tenemos para el desarrollo de lo que son biopesticidas, en este caso bioherbicidas naturales. El mismo caso, nosotros tratamos de incluir un herbicida natural que tiene un problema de estabilidad muy grande. Los herbicidas naturales normalmente son solubles en agua, normalmente se lavan muy rápido. En este caso son cultivos biológicos, entonces son extractos biológicos que tienen actividad biológica, pero que eventualmente tienen el problema de que se lavan muy rápido, por ende no tienen tan rápida actividad. Y los quisimos comparar con un bioherbicida, pero con un herbicida sintético de común uso. Y, por ejemplo, en plantaciones como esta, que es una plantación de uvas, un viñedo, ¿verdad? Es muy importante prevenir que las malezas crezcan alrededor de la planta para que no haya contaminación y transferencia a la fruta, ¿verdad? Que va a ser posteriormente procesada. Entonces, acá les enseñamos, les hicimos diferentes formulaciones, unas contienen, otras no contienen encapsulamientos con la Agricel. Este era cómo lucían las secciones del viñedo a la hora de aplicación. Y más que todo, bueno, esta es la gráfica de los resultados del porcentaje de control de la expansión de la hierba mala hacia la planta. Y básicamente, como podemos ver, es que el Agricel, al cabo de 15 días, genera un efecto igual o superior al herbicida sintético. Lo que es muy importante, como les decía, porque en el campo de los herbicidas naturales, hoy día hay mucha escasez de productos y hay cultivos que tienen unas regulaciones muy específicas. Dos de ellos con los que estamos trabajando ahora son, por ejemplo, la uva por sus denominaciones de origen y sus criterios de calidad, no acepta el uso de cualquier herbicida y son muy pocos los herbicidas naturales que hay disponibles en este caso para tratar malezas. Y lo segundo es un campo que ya estamos empezando también, que es el campo aquí en Estados Unidos y en algunos estados como California y Oregon son muy, muy importantes, es el cultivo de bueno, cultivos asociados con cannabis, por ejemplo. Todos los cultivos asociados con cannabis hoy día, las políticas son inclusive más diferentes, porque el tipo de consumo del producto es diferente. Entonces, en ese mercado sí que no existe en este momento ningún producto natural verde que pueda ser utilizado, y en nuestro caso hemos decidido ingresar en ese mercado también. Como les digo, AgroFirst es diferente al emprendimiento de Marine Essence porque esto sí es un emprendimiento. Hemos tenido que ir moviéndonos por dicha. El equipo que tenemos es increíble en captación de recursos. En el 2019, como ustedes ven ahí, se logró levantar la empresa $4.5 millones de dólares en una serie A, que es de financiamiento con ángeles inversores. Y ese monto se duplicó este año gracias al éxito de las tecnologías que hemos desarrollado. En un año hemos desarrollado prácticamente 7 patentes, 7 productos en desarrollo que han hecho que los inversores digan, ustedes están haciendo muy bien el trabajo, les vamos a invertir más capital. Nos duplicaron la inversión en este caso, y fuimos aceptados dentro del programa de incubación de Wells Fargo, que es uno de los bancos más grandes de Estados Unidos. Solo tiene en este momento 46 emprendimientos y invierte más o menos $383 millones en esos emprendimientos. Pues nosotros estamos en el track, somos una de las más recientemente añadidas empresas al portafolio de Incubator de Wells Fargo, y tenemos otras colaboraciones como la National Science Foundation y otras empresas venture a nivel agronómico. Fuimos catalogados este año casualmente como una de las 5 empresas top startups en el campo de biopesticidas del mundo, y estamos dentro de las 20 empresas más innovativas del 2020 por Business Worldwide. Entonces, eso nos da un poco de validez a las investigaciones que hacemos y nos da obviamente mucha motivación para continuar desarrollando estas tecnologías en un campo que, como les digo, una vez no piensa. Yo toda la vida me enfoqué en la parte de salud, nunca pensé que la parte agrícola
fuera atractiva para mí, pero la verdad es que hay mucha necesidad y el impacto que uno puede hacer en la sociedad a nivel agrícola es mucho mayor, inclusive, bueno, casi tan grande como se puede hacer en el campo de la salud. Las restricciones obviamente son un poco menores y permiten que los desarrollos lleguen a la comercialización en un periodo más corto que un desarrollo en salud. Por eso quería enseñarles los dos factores, ¿verdad? Los dos campos, para que tengan una idea de cómo funciona, cómo se mueven las cosas ahora en el término de aplicabilidad. Y los quiero dejar con esta frase también que era de Richard Feynman, que básicamente lo que nos dice es que en ciencia y tecnología muchas veces, y esto pasa en todo lado, cuando uno tiene que conseguir recursos, cuando uno tiene que publicar, etcétera, hay muchas relaciones públicas, como le dice él, ¿verdad? A veces se tiende a mentir mucho. ¿Por qué? Porque se dice que se hacen cosas que a veces no se están haciendo. Pero lo que es importante tener en cuenta siempre es que a la naturaleza no se le puede engañar. Los desarrollos biotecnológicos, los desarrollos bioquímicos, etcétera, están regidos por la ley de la naturaleza. Por más que usted diga que usted hizo esto y que le movió el quinto electrón al átomo del otro, si la naturaleza no quiere que eso pase, no va a pasar. Entonces es muy importante que seamos críticos con las investigaciones, que seamos críticos con los trabajos y que veamos, o sea, que sepamos sacar lo mejor de todo lo que tenemos, pero con el objetivo fundamental de hacer investigación que sea bueno, que tenga eventualmente una aplicación que le permita trascender hacia la sociedad. Voy a terminar nada más ahí agradeciendo mucho a las personas que me han colaborado a lo largo de este tiempo, a todos en la Universidad Nacional en el Laboratorio de Polímeros, al CENIBIOT, al SENAT y a los colaboradores en otras universidades como Wisconsin, como California, Southern California, San Diego, y también a la Universidad de Hong Kong y no, los dejo con preguntas a todos los que quieran hacer preguntas con mucho gusto y no tienen que ser solo la presentación de lo que quieran, con mucho gusto yo tengo tiempo y si ustedes tienen tiempo también será un placer. Bueno, muchísimas gracias. En realidad creo que a todos nos llamó mucho la atención. Estamos muy interesados. Hay muchísimas preguntas en el chat. Entonces, las primeras dos preguntas vienen de México. Son de personas graduadas en Ingeniería y Nanotecnología y la primera de ellas dice lo siguiente. Buenos días, yo soy de México y soy recién graduada de la Ingeniería en Nanotecnología y he utilizado quitosano en varias prácticas. Una de ellas es el recubrimiento de nanopartículas metálicas magnetita para biosensores. Me gustaría saber cómo en otras ramas se puede expandir esta hermosa carrera y que la presentación estuvo muy increíble. Muchas gracias. Dave, prácticamente, como te digo, el límite lo ponemos nosotros. En este sentido, sí, ya te unos casos. Yo empecé desarrollando recubrimientos como los que vos hablás. En este caso, yo no recubrí una partícula metálica, yo recubrí un liposoma. Y mi objetivo fundamental, donde yo veía el norte, lo que siempre quise hacer, era medicina. Era encapsular agentes anticancerígenos. En algún momento encapsulamos productos naturales como el resveratrol, que es un producto natural extraído de la uva, que se dice que es anticancerígeno también, y con bastante éxito. Pero hoy día, las mismas tecnologías, como acabo de enseñar, se pueden aplicar a campos como la agricultura. Y en estabilización de nanopartículas en agricultura es bastante útil porque, como les digo ahora, hay necesidades de encapsulamiento de sustancias activas con recubrimientos biodegradables y biocompatibles. Entonces, quitosano o otros biopolímeros como alginatos, como dextranos son útiles, proteínas inclusive como colágeno, gelatina, son muy útiles hoy día, almidones también para desarrollar sistemas de encapsulación biodegradables. En cualquier aplicación, alimentos es otra opción también, donde puedes estabilizar diferentes aceites esenciales con sistemas poliméricos como estos. Excelente. La siguiente pregunta trata sobre las nanofibras. Dice, ¿se pueden funcionalizar para leer cierto milivoltaje que algunos virus producen cuando se pone en contacto con algún reactivo y poder tomar esas lecturas para saber en qué etapa se encuentra respecto a la maduración del virus? Sí, correcto. Básicamente,
Obviamente uno no enseña todo, no tenemos tiempo para tanto, pero sí, hay ciertos artículos que hemos publicado donde ya hemos hecho mediciones potenciométricas, mediciones de voltajes, para principalmente eso, aplicaciones en biosensing. ¿Qué podemos, en el caso de los virus, obviamente va a ser similar. No he trabajado con virus tanto tiempo como para decirte que conozco mucho el tema, pero por ejemplo, los screen printed electrodes que miden básicamente cualquier tipo de voltaje, vos los puedes funcionalizar con cualquier tipo de fibra, que la fibra, dependiendo de lo que quieras absorber en ella para dar la respuesta con el virus, sí tienes que considerar las características del proceso de electrospinning como tal. Por ejemplo, si soporta viscosidades, pHs, temperaturas, voltajes eventualmente, solo lo puedes hacer con prueba y error, diferentes formulaciones, diferentes aplicaciones y ver el producto final qué características tiene. Nosotros obviamente en los que mostramos en las presentaciones es uno de tal vez 100 diferentes permutaciones en el electrospinning para poder encontrar la fórmula correcta en distanciamiento de la punta y el colector, en viscosidad de la solución, en voltajes. Todos esos parámetros hay que cambiar. Inclusive hay días, te cuento un caso, por ejemplo, había días en que las mismas condiciones optimizadas que hacíamos, que nos daban nanofibras de unas características, si ese día estaba nevando o hacía mucho calor, nos daba diferente. ¿Por qué? Porque los aspectos ambientales también afectan el proceso de electrospinning. ¿Qué tuvimos que hacer en este caso? Crear una cámara aislante del sistema, ponerlo todo dentro de 4 paredes para tener humedad controlada dentro, y con eso logramos hacer un sistema totalmente reproducible y homogéneo. Excelente. De hecho, eso también nos responde en parte la pregunta que tenía David Valverde. Leo el comentario, dice que aprovecha a saludarlo, ya que fue profesor, usted fue su profesor en la carrera y que fue uno de los profesores que lo motivaron a introducirse en el mundo de la investigación científica, que además es muy interesante la investigación que está llevando a cabo. Y lo que deseaba preguntarle es eso, precisamente en la técnica de electrohilado, cómo controlaban los parámetros ambientales como humedad o la morfología de la fibra obtenida, y además de si la modificación del tejido obtenido de nanofibras lo hace a través de electrohilar o electrohila la disolución junto con el antioxidante. David, mucho gusto. Qué dicha que saber que seguís ahí, que seguís haciendo ciencia, me motiva bastante y me pone muy feliz. Y no, las preguntas son bastante válidas. Yo siento que la técnica de electrohilado es una técnica en la cual hay mucho por hacer todavía, es bastante versátil y no es nada costosa de implementar en ningún laboratorio. Prácticamente es como una máquina de hacer algodón de azúcar que te electrocuta, le digo yo, básicamente es eso. Pero bueno, para tu pregunta, sí, bueno, ya hablé un poco de los aspectos ambientales, son de mucho detalle. Los parámetros, obviamente, en un sistema electrospinning, ya los indiqué, uno tiene que controlar la viscosidad de la solución, porque eso determina el flujo que va a tener por la jeringa y la velocidad a la cual se mueve la gota. Recuerden que si la gota va muy rápido, entonces en vez de que se forme el cono de Taylor y genere la fibra, básicamente lo que se forman son nanopartículas. Y también es una técnica que se usa para obtener nanopartículas o micropartículas, pero la verdad es que no es tan valioso obtenerlas por ese método, porque hay métodos más rápidos y más baratos para hacer nanopartículas. Pero en el caso de las nanofibras, sí es importante controlar, como te decía, la distancia entre la base del colector, que es la carga positiva, y la base de la punta, que es la carga negativa. Cuánta distancia va a tener, eso afecta, dependiendo de la viscosidad del polímero, de las características del polímero, eso. En el caso de dónde incorporar los agentes, nosotros hemos hecho ambas cosas. Por ejemplo, cuando uno hace nanoreservorios, o quiere agarrar una fibra y poner nanopartículas alrededor, normalmente uno obtiene primero el matraz de fibras y luego hace la reacción de formación de las nanopartículas sobre ella, porque usted lo que quiere es absorberlas. Y hay otros casos donde usted quiere que las partículas queden embebidas dentro de la fibra en todo momento, en cuyo caso se hacen en conjunto. Lo mismo con los agentes antioxidantes, dependiendo de qué tan estables sean térmica y oxidativamente, uno los puede mezclar con la matriz polimérica y electrohilarlos, o si no, eventualmente se pueden solo absorber en la superficie. En nuestro caso, nosotros casi siempre trabajamos con coelectrohilado, porque hemos combinado, como te digo, lo que nosotros no trabajamos los materiales independientemente, sino que creamos un complejo polimérico primero, una matriz polimérica que incorpora ambos constituyentes, y esa es la que usamos para el electrohilado. Excelente.
Nos preguntan que si podría proporcionar, perdón, algún correo para contacto. Sería bueno tal vez si lo podría escribir en el chat, si es posible. Ah, Y la última pregunta que tenemos en el Zoom para pasar a las de Facebook es de Nelly Esquivel. Dice, ¿cuál es el mayor reto para Costa Rica en estas áreas y en qué área considera usted que se encuentran las mayores oportunidades? un saludo para Nelly Esquivel, que es mi compañera de muchos años, ¿verdad? Con ella fui al colegio, a la universidad, fuimos profesores juntos, ella es ahora investigadora en el laboratorio de polímeros, y fue quien junto conmigo, ahí salían varias fotos, sí la puse en la presentación, Nelly, para que sepa, yo dije que los iba a poner. Pero bueno, básicamente la pregunta de María Nelly es bastante importante. El principal problema que hay en Costa Rica para que hagamos nanotecnología y no nanociencia es inversión. Y ya lo sabemos, ¿verdad? O sea, es algo que no es mentira lo que uno está diciendo. Los recursos que se disponen en Costa Rica para hacer investigación y desarrollo, de ahí existen, pero son limitados. Por ejemplo, les pongo un caso. Cuando nos incorporamos aquí a AgroSfairs, una empresa de venture capital no le da miedo darte 4 millones de dólares. En Costa Rica te dan 20 mil dólares y te piden casi que le des el hígado a cambio, ¿verdad? Una cosa así. O sea, es increíblemente las diferencias. Uno va, en Marine Essence, por ejemplo, pertenecemos a una red de empresas biotecnológicas que se llama Biocom, que son todas las empresas biotecnológicas de California. Estamos hablando de empresas como Illumina hasta empresas pequeñitas como nosotros, todas pertenecemos a esa red. Y todos los meses hacen un café, ¿verdad? Un simposio donde va y comparte. Y ahí vos hablas con inversores que si te quieren un día te hacen un cheque por 2 millones de dólares y te vas para la casa tranquilo, porque para ellos eso es un poquito. No es nada de lo que tienen para invertir. Por ejemplo, nosotros Wells Fargo tiene una bolsa de 380 millones y darnos a nosotros 250 mil dólares no es nada. Y eventualmente no te piden nada a cambio, porque consideran que en el estado que vos estás, el éxito que puedes tener para ellos va a ser un plus, pero ellos esperan que vos falles y no les importa que vos falles porque de ahí es parte del, ¿cómo le dice uno? El riesgo, por eso se llama capital de riesgo, el riesgo que ellos toman. El capital de riesgo en Costa Rica es demasiado limitado, aunque te digan que existe banca para el desarrollo, aunque te digan que existe los fondos públicos, que son tal vez lo único que teníamos antes y que son totalmente limitados. Un proyecto vos puedes recibir financiamiento por 10 mil dólares, 5 millones de colones. Me acuerdo que hace poco querían van a hacer un clúster en Costa Rica. Me pidieron que apoyara un poco en la revisión del clúster para la parte de biopolímeros. Y el budget total de un clúster para Costa Rica, que funcionaría para Centroamérica, era de, bueno, no sé cuántos era, no voy a mentir, digamos que son 2 millones de dólares. Y yo les decía, solo una máquina de hacer electrospinning industrial puede costarte $500,000 de dólares, ya te llevaste un tercio de tu presupuesto. Entonces, yo siento que cuando no nos demos cuenta de que invertir en ciencia y tecnología verdaderamente permite posicionarnos en un nivel que es superior a donde estamos, porque la capacidad la tenemos, los científicos están, ustedes están recibiendo la mejor educación y con su cerebro van a hacerla todavía mejor. Pero el problema es, cuando yo me gradúe, voy a tener las herramientas para poder desarrollar esto. Es algo que desde ahora tenemos que impulsar y ustedes son los que tienen que hacerlo. ¿Por qué? Porque ustedes son las cabezas pensantes del futuro. Muchas de las personas que toman las decisiones ahora no están en este momento, ¿cómo puedo decirlo? No visualizan lo que es el mundo de hoy día. Hoy día no somos ciudadanos de Costa Rica, somos ciudadanos del mundo. Y cualquier cosa que yo pueda hacer en Costa Rica, cosas que impacten en Hong Kong, si quiero, y si me dan las herramientas para hacerlo. Si no, ¿qué hay que hacer? Tengo que ir a otro lugar donde sí me las den. Así lamentablemente es. Excelente, muchísimas gracias. Tenemos dos saludos en lo que es Facebook. El primero es de Brian Umaña, dice, buenos días Sergio, fui alumno suyo hace algunos años en la UNA. Quería preguntarle, en base a su experiencia como científico y emprendedor, ¿qué se debe en Costa Rica sí, ¿qué se debe en Costa Rica para mejorar la divulgación científica? Ya que a pesar de que aquí se hacen muchas buenas investigaciones, muy pocas de ellas llegan a ser de conocimiento del pueblo. Muy buena pregunta, Brian. ¿Cómo estás? Claro que me acuerdo de vos. Bueno, de ahí, ¿qué podemos hacer para divulgar? De ahí, yo creo que
cosas como esta son la mejor manera de llegarle a toda la gente. Eventos como saber hoy día, como les digo, que somos ciudadanos de un mundo globalizado y no de un mundo totalmente local, nos permiten a nosotros que la gente se dé cuenta de lo que hacemos. En Costa Rica hay un problema, nosotros siempre le decíamos cuando estábamos en la Universidad Nacional que no estamos acostumbrados a cacarear los huevos que ponemos. Hacemos cosas muy buenas y a veces nos quedamos ahí. A veces inclusive, por ejemplo, yo me acordaba que cuando yo trabajaba en varios lugares, la gente no le gustaba ni siquiera promover que habían hecho una publicación, cuando en realidad uno dice, esta es la única manera de que la gente sepa qué haces y que tal vez lo que yo hago te puede servir a vos, pero yo no sé lo que vos haces, entonces no podemos trabajar en conjunto. A mí me parece que sí, que la divulgación científica es súper importante en la medida que la ciencia que se haga sea trascendente, porque también a veces se le dedica mucha información y mucho tiempo a noticias que no son tan válidas, ¿verdad? Entonces hay que también tener mucho criterio para saber qué es cacareable y qué no. Eso es un punto muy importante. Sí, como te digo, yo creo que a la medida que aprendamos más a tener políticas de puertas abiertas, a trabajar en conjunto con mucha gente, más fácil va a ser conseguir mayores recursos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Les cuento un caso, por ejemplo. Yo me acuerdo, o vamos a poner un ejemplo, digamos que en la Universidad Nacional hacen un trabajo muy fuerte y esta administración que hay ahora en la UNA es muy buena y yo ahora espero que las cosas cambien ahora ahí con la rectoría que está ahora. Me acuerdo que cuando estábamos en la época del actual rector, cuando era vicerrector, había fondos para adquirir un equipo. Y entonces la UNA hacía un esfuerzo, ponían una bolsa de recursos para un concurso para que la gente dijera, ok, queremos darles un equipo que no se pueda conseguir nunca, con proyectos normales, que sea de alto presupuesto y que ustedes puedan aplicar en la investigación, pero no solo de usted, sino de 2, 3 o 4 diferentes centros. Entonces era muy bueno porque la obligación era que al mínimo 5 diferentes centros pidieran y fueran a utilizar el mismo equipo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si esa iniciativa que se hacía en la UNA, y digamos, entre comillas, porque sé que no hay, queremos comprar un microscopio electrónico, y dijimos que la UNA va por un microscopio electrónico, le dan la plata y compra un microscopio electrónico, y a la semana siguiente se dan cuenta de que hay otro microscopio electrónico en el TEC que también acaban de comprar con el mismo fondo. Entonces uno dice, tengo ese microscopio electrónico en la UNA, ahora tengo uno en el TEC y hay uno en el ANOTEC. Tengo 3 microscopios y somos 4 millones de personas. ¿Por qué no agarrar entonces la plata de los otros dos microscopios, mejorar el del Nanotech para que todo el mundo lo use y tenga acceso libre a todos los investigadores de Costa Rica y con lo que sobra comprar algo más? Eso es lo que no hemos aprendido a hacer en Costa Rica y cuesta mucho, y es abrir las puertas de nuestros laboratorios a todo quien quiera venir. Todo el mundo piensa, tiene esa política, ay, me quiere robar la idea, ay, el otro me quiere robar la idea. No, lo que tenemos que aprender es a decir, cómo lo que usted hace complementa lo que yo hago y cómo podemos mover esto a una nanotecnología aplicada. Eso es lo que tenemos que pensar y es el concepto que hay tal vez que cambiar, y ustedes que van para arriba y que tienen un concepto diferente de la interacción con la gente pueden hacer el cambio que se necesita. Excelente. Tenemos un último saludo de Andrés Sotillo Saborío. Dice que es, un gran compañero y que es un gran ejemplo como químico y ser humano. Ser humano. Andrea, muchas gracias. Qué bueno saber de vos. Igual, cuando uno está desarrollándose profesionalmente, esto va para todos ustedes. Yo siempre le decía a mis alumnos, y pongo el ejemplo de Andrés como tal, cuando uno está creciendo y está formándose profesionalmente, llega un momento en el que ustedes están a punto de graduarse y tienen ese miedo de decir, ok, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿En qué voy a trabajar? ¿Cómo me va a ir en el mercado laboral? Etcétera. Yo les digo que tomen un ejemplo y piensen en lo siguiente. Voy a ir a un campo donde las tecnologías convergentes son la realidad. Ya no existen los químicos, ya no existen los físicos. Ahora todos estamos mezclados. Entonces, uno dice, si yo quiero tener éxito en la vida, eventualmente me tengo que volver indispensable para lo que hago. Yo tuve la suerte personal que cuando yo hice mi trabajo de investigación era el único que trabajaba en polímeros naturales. Todo lo que se conocía de polímeros en Costa Rica eran plásticos. Entonces yo tuve una ventaja, me convertí en una persona indispensable porque hacía materiales naturales y era en algún momento una necesidad. En el caso de ustedes también, traten de encontrar ese twist que los hace indispensables, que los hace diferentes. En el caso de Andrés, él complementó muy bien su carrera en química con su carrera en farmacia, un perfil que no existe mucho en Costa Rica. Bueno, ahora tal vez hayan más, pero es algo que es súper importante. ¿Por qué? Porque en todos los países del mundo
La farmacia se llama química farmacéutica. Solo en Costa Rica hay química y hay farmacia. Y casualmente, lamentablemente, muchos farmacéuticos no hacen síntesis química y no hacen, peor aún, polímeros terapéuticos. Es un campo que es boom en el mundo y en Costa Rica se hace muy poco. No sé ahora, lo digo, no tengo mucho contacto recientemente, pero nosotros en algún momento tratamos de trabajar en polímeros terapéuticos. Fue muy complicado porque ahí es un concepto que no es conocido y cuando algo no es conocido no te quieren, ¿verdad? Pero es algo que les digo a ustedes que hay que saber identificar. Por ejemplo, un campo muy importante ahora que le quiero decir a la gente, bueno, es las ciencias ingenieriles, químicas, etcétera, biologías, etcétera, aplicadas a la agricultura hoy día son una necesidad. Las tecnologías verdes, la química verde, como estamos hablando en este congreso, son áreas en las que es de vital importancia tener cabezas nuevas, cabezas pensantes que combinen las tecnologías convergentes para ser aplicadas en esos campos. Y, como les digo, de ahí las opciones son infinitas. Es solo cuestión de que ustedes encuentren ese nicho y lo desarrollen. Y no se dispersen, no se desvíen, no se vayan a otro lado. Concéntrense y van a ver que eso los va a hacer. A mí toda la vida me... Era mofa, pero no mofa, que siempre me decía, ahí viene Sergio con su quitosano. Bueno, gracias a Dios, hoy día ya tengo más de 20 años trabajando con quitosano y me ha llevado a muchos lugares del mundo y seguiré pegado al quitosano todo lo que pueda. ¿Por qué? Porque solo cosas buenas me ha traído. Y traten de encontrar su quitosano también y van a ver que todo les va a ir bien en la vida. Muchas gracias, Martín. Excelente. Nada más una consulta, ¿podemos pasar su correo por el chat? Sí, ya se los voy a... Sí, déjenme primero ver cómo se hace, porque no sé. No, si no, tranquilo, yo aquí lo tengo Usted lo apuntado. tiene, pásaselo, sí, por favor. Excelente. Muy Y ya para oxidado. cerrar, la última pregunta es más personal, digamos. Yo estoy, bueno, es muy bonito saber que fue uno de los promotores de la carrera de Ingeniería en Bioprocesos. De hecho, yo ya estoy en el último año de esa misma carrera Ajá. y de verdad siento que es una carrera súper promisoria y es como un boom y es muy interesante. Y mi pregunta va más relacionada a, porque estuve llevando un tiempo o estoy llevando lo que es como un curso de negociación ahí en línea y hablan mucho de esa relación, negociación, digamos, cultural. ¿Qué tan diferente ha sido, digamos, o qué tan complicado o qué consejos me podría dar como para poder moverse uno en ese campo, porque es muy bonito saber que se ha podido relacionar con gente de Estados Unidos, de Hong Kong, de España, de todo lado? Entonces, saber si es o no, digamos, importante en el perfil científico, que muchas veces no se habla. No, no, totalmente. O sea, eso es súper importante. En muchos casos, de hecho, muchos de los que se llaman los saberes blandos, ¿verdad? Son hoy día vitales en las nuevas generaciones para, es lo mismo, pero que lo que te decía, uno tiene que tratar de diferenciarse. ¿Por qué? Porque al final de cuentas yo vengo con un montón de graduados y todos queremos la misma necesidad de trabajo, todos queremos encontrar lo mejor. ¿Y cómo me vuelvo yo diferente a otros? Bueno, hay cosas. Nosotros, o sea, hay muchas ventajas que te da la misma universidad. Entre más ustedes se puedan vincular con los centros de investigación de las universidades, muchas opciones se les van a abrir. Les cuento el caso mío, por ejemplo, una de las cosas que más me sirvió a mí en la vida fue haberme incorporado al Polímeros, al laboratorio de polímeros de la UNA. ¿Por qué? Porque había muchas colaboraciones internacionales. A cada rato recibíamos expertos de diferentes lugares que venían a dar charlas, había congresos una vez al año, y venían invitados de Sudamérica, de Europa y de Japón. Y esos son los que a mí más me impactaron. Porque la cultura asiática es muy diferente, pero también es muy diferente de país, de región a región, de país a país. Y en la cultura japonesa es lo que es las relaciones interpersonales son lo más importantes y es con lo que hay que tener más cuidado. ¿Por qué? Porque un gesto, una palabra, una acción puede traerse toda una negociación o toda una amistad inclusive. Yo me acuerdo que mi tutora, María Rosario Cibaja, a la cual saludo si algún día me va a ver por el Facebook, ella me acuerdo que nos contó una vez que cuando ella era estudiante en Japón, eh, eh, tenía que rentar su apartamento para vivir y que le pedían que tuviera un fiador a la hora de rentar el apartamento. Entonces que el profesor obviamente le ofreció a ella que él la fiaba. Y dijo que cómo se le ocurría, que no, que qué vergüenza, que no, que le pidió a un compañero de laboratorio, como uno eventualmente va a hacer, de que le ayudara con lo que la confiarle. Y eso fue para ella una cruz, porque era rechazar la ayuda de un tutor en la cultura japonesa es lo peor que puede pasar. Entonces dice que el tutor no habló por un año, solo por haber rechazado que él la fiara.
Entonces, esas son cosas que para uno una vez dice, más bien es súper, súper extraño. ¿Por qué? Porque ¿cómo le voy a dar yo esa responsabilidad al jefe que me está trayendo y me está pagando tras de eso, ¿verdad? Entonces, yo mejor le digo a un compita que tengo aquí. Pero no, en ese caso, para ella fue muy duro porque yendo a Japón, otro país, otro idioma, y que el jefe no le hablara por un año, y ella no entendía por qué. Tuvo que preguntarle al final a un amigo, porque el profesor estaba enojado con ella y le explicó que era porque había hecho eso. Y ya el tiempo la perdonó y todo, y fueron súper buenos amigos, pero son cosas así. Lo mismo, por ejemplo, ahora que trabajamos con chinos, es otra cosa totalmente diferente también, la cultura es totalmente diferente. La negociación, curiosamente, le digo yo, Andrés Sotillo que está ahí, puede saber, yo no soy una persona que tradicionalmente me he considerado como que soy muy, muy de fiesta o muy de tomar, pero en la cultura china, si usted no brinda, usted no es parte del grupo. Entonces, todo se cierra con mesas de brinda, así como tomarse chocitos, ¿verdad? Por ejemplo. Y entre más chocitos le den, más cerca está el trato de cerrarse. Entonces al final termina usted todo borracho, pero se hizo el trato, por ejemplo. Entonces son cosas que son culturales, o sea, los chinos tienen eso, siempre tienen que sentarse en una mesa circular, todos brindando y además llevan, cada uno de los líderes tienen que llevar 3 o 4 personas para que al menos una de ellas recuerde que es el trato que hacen, porque a veces están tan borrachos que no se acuerdan. Pero bueno, así funciona esa cultura. Y obviamente la cultura americana es una cultura que es más abierta, más multidisciplinaria y colaborativa. Usted nunca encuentra un no en Estados Unidos a cualquier persona que usted vaya a buscar, sea un premio Nobel o sea el técnico de laboratorio, todos siempre te van a ayudar hasta que vos demostres que lo que estás haciendo no tiene sentido o que lo estás haciendo mal o que no vale la pena. Ellos te lo van a decir y ya van a dejar de trabajar con vos, pero obviamente en la medida que usted trabaje, que sea eficiente, que sea responsable, porque eso es lo más importante de ellos. Algo que es súper importante es que la cultura de las mentiras aquí no existe, por ejemplo, aquí nadie puede echarse un cuentazo o lo que sea aquí. Todo tiene que ser recto y perfecto, porque así, o sea, en la confianza es la base de la investigación aquí en este país y en otros, así que eso es algo que nosotros tenemos que aprender porque a veces en Latinoamérica es diferente la manera de operar y la manera de hacer las cosas, y entonces a veces usted dice, sí, claro, yo sé hacer eso, yo te lo hago, no sé qué, pero estás blofeando, como dice uno, ¿verdad? Aquí, científicamente al menos el bluffing no existe, ¿vos sabés? ¿O no sabes? Y si no sabes si es importante, entre todos lo tratamos de hacer. Y si no sabes, no te necesito y listo. Pero sí, así más o menos es. Obviamente, si te interesa más, ahí podemos hablar después de cosas más específicas o de culturas más específicas. Pero sí, gracias a Dios hemos tenido oportunidad de interactuar con bastantes. Y a mí me gusta mucho eso, analizar a la gente, sentarme y ver cómo trabajan, cómo operan. Por ejemplo, eso que aprendí de polímeros de trabajar con la cultura japonesa me permitió ahora dirigir aquí en esta empresa una colaboración con Sumitomo, que es una de las agroindustriales más grandes de Japón, y por saber cómo hacer una de las cosas, es que, por ejemplo, si ellos te escriben, hay que mandarles un correo agradeciéndoles, si ellos te hablan, uno tiene que responder y agradecer, todo tiene que ser así como agradecido, agradecido, agradecido. Esa cultura de agradecido para los japoneses es lo mejor y hizo que celebráramos muy buenos tratos con ellos que vienen más adelante. Excelente, no, muchísimas gracias. Creo que todos aprovechamos muchísimo la charla. Les recordamos que en el chat estaba el link para lo que es el formulario de la asistencia para aquellos que deseen el certificado y para el sorteo, que no necesariamente tienen que cumplir con el requisito de haber estado en 3 charlas. Les recordamos también que es el día de hoy tenemos charla a las 2 y a las 5 de la tarde. Entonces, para que estén pendientes de las redes, iguales en este mismo link. Y sin más, nos despedimos. Muchísimas gracias a todos los participantes. Esperamos que les haya funcionado muchísimo y nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego.